El sol abrasador de Oaxaca irradiaba un calor opresivo sobre el Relincho, el vasto rancho de don Rogelio Fuentes, donde el aire vibraba con la tensión de un espectáculo cruel. En el corazón del corral, un imponente burro de pelo negro, conocido como el Diablo, bufaba y pateaba con una furia indomable, derribando a un vaquero tras otro bajo las miradas divertidas y burlonas de don Rogelio. Con cada caída, el polvo se elevaba en densas nubes, mezclándose con el acre olor a sudor y miedo. Mientras la multitud de peones y curiosos observaba el espectáculo, algunos con mórbida fascinación, otros con una creciente aprensión. La apuesta de 1.000.000 de pesos, alardeada por don Rogelio, flotaba en el aire como un olor a sangre, atrayendo a más y más espectadores ávidos por presenciar la próxima humillación, sin darse cuenta de que la mayor humillación estaba por venir. Y no sería del animal. Mateo, el pajarito, Luna, de apenas 12 años, flaco y con ojos vivaces que parecían capturar el alma del mundo, observaba la escena de lejos. Acababa de entregar un cargamento de maíz en la cocina del rancho, y el contraste entre la opulencia de los edificios de don Rogelio y la simplicidad de su propia aldea zapoteca en los alrededores era impactante. Su piel oscura, marcada por el sol implacable, y sus cabellos enmarañados, eran símbolos visibles de su origen humilde, de su vida en una pequeña casa de adobe sin agua corriente, donde vivía con su abuela Elena. La angustia apretaba su pecho con cada vaquero derribado, pues en la mirada del animal, Mateo veía no solo salvajismo, sino un sufrimiento comprensible, un alma incomprendida en medio de la brutalidad humana que lo rodeaba. La atmósfera en el rancho era densa, no solo por el polvo y el olor a estiércol, sino por una barrera invisible de prejuicio. Don Rogelio, corpulento y con el rostro marcado por años de sol y una vida de indulgencia, vestía con la elegancia rústica de los grandes terratenientes, su sombrero de ala ancha y botas de cuero bien lustradas, contrastaban con las vestimentas sencillas de los trabajadores indígenas. Era la personificación del poder y el orgullo desmedido. Su voz atronadora resonaba con la creencia inquebrantable en la superioridad de su raza y fortuna. La apuesta de El Diablo no era solo sobre domar a un animal, era sobre reafirmar su propia dominación, su capacidad de controlar todo y a todos, especialmente a aquellos que él consideraba inferiores. Mateo sentía el peso de esas miradas, de esa invisibilidad social que le era impuesta. Creció escuchando los susurros, las bromas, el desprecio velado que los mestizos adinerados dedicaban a los pueblos originarios. Pero Mateo no era solo un mocoso de la calle, como muchos lo llamaban. Él llevaba consigo la riqueza ancestral de su gente, una profunda conexión con la tierra y sus animales, una paciencia que trascendía su edad y una sensibilidad única que lo diferenciaba. Su timidez a menudo se confundía con debilidad, pero bajo la superficie latía una fuerza interior silenciosa, una resiliencia forjada por generaciones de desafíos y superaciones. Cuando un vaquero particularmente robusto fue lanzado fuera del corral con un golpe seco, don Rogelio, en un acceso de arrogancia exacerbada, gritó a la multitud, su voz cargada de escarnio: «Nadie, dije nadie, puede domar a esta bestia, ni siquiera los más fuertes». Sus ojos, que barrían a la multitud en busca de otra víctima para su burla, cayeron sobre Mateo, quien, sin querer, se había acercado demasiado a la escena, movido por una curiosidad innata y una compasión silenciosa por el burro. La risa estridente de don Rogelio resonó y sus palabras cortaron el aire como un látigo, golpeando a Mateo de lleno. «Mucho menos un mocoso de la calle».
La humillación en las palabras del hacendado, la burla que resonaba en su voz y la exclusión social explícita golpearon a Mateo como un golpe físico, rompiendo la barrera de su habitual discreción. La sangre zapoteca hirvió en sus venas, no en rabia explosiva, sino en una inquebrantable determinación. Algo en su interior se encendió, una llama que, aunque silenciosa, prometía una transformación. Él sintió la mirada de su abuela, abuela Elena, una mujer de sabiduría ancestral y dignidad inquebrantable, que siempre le había enseñado sobre la fuerza silenciosa de la verdad. Mateo no era de gritar o de imponerse. Su fuerza venía de otro lugar, de una profunda conexión con el mundo natural y con las enseñanzas de sus antepasados. En ese momento, él sabía que la dignidad de su pueblo y el respeto por el diablo estaban en juego, y no podía retroceder. La apuesta de don Rogelio, antes un mero espectáculo de dominación, se transformaba en un campo de batalla simbólico. El niño flaco, antes invisible a los ojos del poderoso hacendado, sentía la urgencia de actuar, no por orgullo, sino por una convicción que brotaba de lo más profundo de su alma. La tensión era casi palpable y el aire se volvió cargado de expectación, pues algo estaba a punto de cambiar, algo que ni don Rogelio en su arrogancia, ni la multitud en su curiosidad podrían prever. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Impulsado por una fuerza que ni él comprendía, una llama encendida por la humillación y la injusticia, Mateo se acercó al corral. La decisión no fue impulsiva, sino el resultado de una vida entera de invisibilidad y de una conexión innata con el sufrimiento ajeno, ya fuera humano o animal. Desde muy pequeño, cuando su madre partió dejándolo al cuidado de la abuela Elena, Mateo había aprendido a descifrar los silencios, a leer el dolor en los ojos de los animales y a encontrar consuelo en la sabiduría de la naturaleza. La apuesta de don Rogelio, para el niño, no era sobre dinero o dominación, sino sobre la dignidad del burro, que era brutalmente subyugado, y la dignidad de su propio pueblo, que diariamente sentía el peso del desprecio y del prejuicio. Era como si el alma de el diablo y el alma de su gente zapoteca estuvieran en una sintonía de sufrimiento, clamando por reconocimiento y respeto. Un murmullo de desaprobación y escarnio recorrió la multitud cuando Mateo, el pajarito flaco, se acercó. Algunos peones se rieron abiertamente, señalando al niño como si fuera un tonto. Don Rogelio, en contraste, estaba lívido. Su apuesta, su reputación, su imagen de control absoluto estaban en jaque ante la inesperada audacia de un mocoso de la calle. Vociferó amenazas, sus palabras reverberando con furia. «¡Sal de ahí, mocoso! ¡Estás estorbando! ¿Quieres terminar aplastado por esa bestia?» Acusó a Mateo de brujería, de haber engañado al animal, de usar trucos baratos para robarle su gloria. El escarnio del hacendado era un espejo de la ceguera de su arrogancia, incapaz de ver la verdad más allá de su propio ego y de su arraigado prejuicio contra todo lo que no encajaba en su mundo de poder y riqueza. Mateo no pidió, no exigió, simplemente se paró frente a el diablo, sus ojos castaños encontrándose con los del animal en un silencio casi sagrado. No había fuerza, ni látigo, ni gritos. Solo había una presencia tranquila, un respeto innato que trascendía cualquier barrera de especie. La apuesta de 1.000.000 de pesos, antes el centro de atención, parecía ahora insignificante ante aquel enfrentamiento silencioso. El tiempo pareció detenerse, y la atmósfera pesada del corral fue lentamente reemplazada por una expectativa que cortaba la respiración de la multitud, que antes se reía a carcajadas y ahora observaba con una curiosidad atónita y una incertidumbre que comenzaba a minar la certeza de don Rogelio.
Con gestos lentos y suaves, Mateo comenzó a murmurar palabras en zapoteca, una canción antigua de su abuela, sobre la paciencia de la tierra y la fuerza de los ríos, sobre la interconexión de todas las cosas vivas. Era una melodía suave, casi un lamento, que hablaba del alma de la tierra y de los ciclos de la vida. El diablo, acostumbrado a la violencia, a los gritos y a los tirones, dudó. Sus músculos tensos se relajaron imperceptiblemente y el bufido furioso dio paso a un sonido más contenido, casi un suspiro. Era como si la melodía ancestral de Mateo estuviera desarmando la furia del animal, encontrando una resonancia con su propio dolor y confusión. El giro emocional de Mateo no fue una explosión, sino la manifestación de su verdadera esencia. Un contraste brutal con la brutalidad que lo rodeaba. Era la fuerza de la gentileza contra la fuerza bruta, la sabiduría ancestral contra la arrogancia moderna. Esa calma en medio del caos comenzó a desarmar al animal y sin que don Rogelio lo supiera, a desarmarlo a él también. El hacendado, que esperaba un espectáculo de dominación, se vio ahora frente a una escena de compasión, un cambio de paradigma que desafiaba todo en lo que creía, una afrenta a su percepción del mundo. La prensa local, que cubría la apuesta como un evento social sensacionalista, percibió el potencial de la historia. Los periodistas, antes enfocados en capturar la próxima caída, ahora observaban a Mateo con una mezcla de escepticismo y genuina curiosidad. Los fotógrafos registraban cada movimiento, cada mirada intercambiada entre el niño y el burro, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que trascendía la apuesta y tocaba cuestiones más profundas, más humanas. Los titulares de mañana lo sabían. No solo hablarían de un burro indomable, sino de un niño que desafiaba las expectativas. Las presiones institucionales llegaron en forma de miradas desconfiadas de los capataces y empleados más leales de don Rogelio, quienes susurraban sobre la insolencia del muchacho. ¿Quién se cree que es?, murmuraban algunos. Un indio metiéndose en los negocios del patrón, decían otros, reproduciendo el prejuicio arraigado de la región. Había un miedo latente de que la acción de Mateo pudiera desestabilizar el orden establecido, desafiar la jerarquía social que beneficiaba a unos pocos y oprimía a la mayoría. La sociedad, en su complacencia, prefería mantener las cosas como estaban, incluso si eso significaba perpetuar la injusticia. Internamente, Mateo sentía el peso de todas las expectativas y prejuicios, el miedo a fallar y la culpa de haber desafiado a un hombre tan poderoso lo asaltaban en oleadas. Su mente infantil, pero perspicaz, comprendía las ramificaciones de su audacia. ¿Qué pasaría si no lo lograba? Don Rogelio se vengaría de su abuela, sería expulsado del rancho, el hambre apretaría aún más. Pero la dignidad de su gente, las historias de resistencia contadas por la abuela Elena y el respeto que sentía por el diablo lo impulsaron a seguir adelante, a enfrentar sus miedos con la misma calma que emanaba para el animal. Recordó las palabras de la abuela Elena, quien siempre decía que la verdadera fuerza no reside en los músculos o en la violencia, sino en la paciencia y en la capacidad de escuchar el corazón. La tierra nos enseña a esperar, Mateo, solía decir, y los animales nos enseñan a amar sin condiciones. En ese momento, esas palabras resonaban con una nueva y profunda verdad, guiando cada uno de sus movimientos, cada susurro en zapoteca, cada mirada compasiva dirigida a el diablo. La multitud, antes dividida entre el escarnio y la curiosidad, ahora observaba en un silencio casi reverencial. Nadie se atrevía a interrumpir lo que estaba sucediendo. Los vaqueros que habían sido derribados por el burro, con sus cuerpos adoloridos, observaban la escena con un respeto renuente, algunos incluso con un toque de admiración. Ellos,
que conocían la ferocidad de El Diablo, no podían entender cómo un niño tan pequeño lograba calmar a una criatura tan salvaje sin usar fuerza o intimidación, desafiando todas sus creencias sobre domar animales. Don Rogelio, por otro lado, hervía por dentro. Su rostro, antes enrojecido por el sol, estaba ahora pálido de rabia contenida. Se sentía ridiculizado, desafiado en su propio territorio por un niño al que apenas consideraba. La apuesta de $1.000.000 parecía un detalle insignificante ante la afrenta a su autoridad y a su imagen. Sus ojos, antes llenos de escarnio, ahora reflejaban una mezcla de rabia, confusión y un atisbo incipiente de miedo. El miedo a perder el control, a ser expuesto. Los susurros y las miradas de los empleados de don Rogelio se intensificaron. Ellos, que conocían el temperamento explosivo del hacendado, temían las consecuencias de aquel acto de insubordinación. Algunos intentaron intervenir, pero don Rogelio, paralizado en su furia, los detuvo con un gesto. Quería ver hasta dónde llegaría aquel circo, esperando el momento en que Mateo fallaría espectacularmente, reafirmando su propia superioridad y aplastando cualquier atisbo de esperanza que aquel niño pudiera representar. Pero Mateo no se inmutó. Ignoró las miradas, los susurros, la rabia de Rogelio. Su atención estaba totalmente enfocada en el diablo, en su respiración, en los movimientos de sus orejas, en la tensión que aún persistía en sus ojos. Sabía que el animal estaba herido, no solo físicamente, sino emocionalmente, por la constante batalla y la incomprensión. La verdadera doma para Mateo no era subyugar, sino entender, conectarse con el alma de la criatura. Recordó una historia antigua contada por su abuela sobre un caballo salvaje que solo fue domado por un guerrero zapoteca que, en lugar de usar la fuerza, pasó días y noches cantando para el animal, ofreciéndole agua y comida, hasta que se construyó la confianza. Mateo sintió que la situación con el diablo era la misma. No era una cuestión de fuerza, sino de paciencia y de una conexión que trascendía el lenguaje, la misma conexión que él sentía con la tierra y con los espíritus de sus ancestros, una conexión invisible y poderosa. Con cada minuto que pasaba, la escena en el corral se volvía más surreal. El niño flaco y el burro salvaje parados uno frente al otro, en un duelo silencioso de voluntades y emociones. El polvo se asentaba, el sol aún castigaba, pero la atmósfera había cambiado. La tensión inicial de un enfrentamiento violento había dado paso a una expectativa casi mística, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de aquella historia improbable de un niño zapoteca y un burro indomable. Mateo sabía que ese momento era crucial. Sentía la energía de el diablo, la rabia reprimida, el miedo a ser nuevamente lastimado. Sus propios miedos, aunque presentes, eran opacados por la urgencia de probar que había una manera diferente de relacionarse con el mundo, una manera basada en el respeto mutuo y la comprensión, en lugar de la dominación y el prejuicio. Era su oportunidad de mostrar que la verdadera fuerza no residía en la brutalidad, sino en la compasión, y que la invisibilidad podía dar paso a la visibilidad, a una voz que clamaba por justicia. La escena era de una belleza singular en su simplicidad. Mateo, de 12 años, contra la arrogancia de don Rogelio y el prejuicio de una sociedad. El futuro de la apuesta, del dinero, era insignificante ante lo que realmente estaba en juego. La dignidad de un niño y la oportunidad de probar que la humanidad, en su esencia, puede ser más amable y más comprensiva que la violencia que la rodea, redefiniendo el concepto de poder y dominación en aquel pueblo olvidado. La escena se intensificó, la tensión en el corral creciendo con cada latido del corazón. Mateo,
con la paciencia de un anciano y la pureza de un niño, extendió la mano lentamente, sus delgados dedos acercándose al hocico de el diablo. La multitud contuvo la respiración, cada persona imaginando lo peor, esperando la patada fatal o el ataque furioso. Pero el burro, que antes pateaba ferozmente y lanzaba vaqueros por los aires, ahora permitía el toque. Sus ojos salvajes, antes llenos de furia y desconfianza, parecieron suavizarse, y bajó la cabeza en un gesto de aceptación casi reverente. Era un momento de una belleza cruda e innegable, un diálogo silencioso entre dos almas, una humana y otra animal, que trascendía el lenguaje y el prejuicio, revelando una verdad fundamental sobre la conexión y el respeto mutuo. Mateo, con la calma que parecía brotar de la propia tierra de Oaxaca, colocó un cabestro improvisado en el burro. No hubo resistencia, ninguna señal de furia. El diablo, el asombro de la multitud, siguió al niño fuera del corral como un perro leal, sus pasos pesados, ahora suaves y obedientes. El enfrentamiento moral fue silencioso, pero estruendoso, más poderoso que cualquier grito o amenaza. La verdad era innegable, expuesta para que todos la vieran. La fuerza no estaba en la violencia ni en la dominación, sino en la compasión y el entendimiento. Era la victoria de la sensibilidad sobre la brutalidad, de la paciencia sobre la arrogancia, del alma sobre la materia, una lección que reverberó por todo el rancho. Don Rogelio, testigo de la escena, vio su fortuna y su imagen desmoronarse ante sus ojos. Su arrogancia se transformó en incredulidad, en una confusión que nubló su juicio. El $1.000.000 de la apuesta, que antes parecía lo más importante del mundo, era ahora un amargo recordatorio de su propia ceguera. La expresión de su rostro, antes llena de escarnio y superioridad, se contorsionó en una mezcla de rabia contenida y finalmente en una vergüenza profunda e indisfrazable. Su antagonismo fue desarmado no por una lucha física, sino por la simple y poderosa dignidad de un niño zapoteca. Era el colapso de un sistema de creencias, de toda una vida de prejuicios, siendo destruido por la pureza de un acto de bondad. La multitud, antes dividida y vacilante, estalló en aplausos. Los gritos de «¡Mateo! ¡Mateo!» resonaron por el rancho, reemplazando las risas y las burlas de antes. Muchos de los peones indígenas, antes oprimidos e invisibles, alzaron a Mateo sobre sus hombros, celebrando no solo una victoria individual, sino la victoria del respeto sobre el prejuicio, de la esperanza sobre la desesperanza. Era un clamor colectivo por un nuevo orden, por un reconocimiento de la dignidad que siempre les había sido negada. La escena fue capturada por las cámaras de los periodistas, quienes, con las manos temblorosas, sabían que estaban registrando un momento histórico, un punto de inflexión para aquella comunidad y quizás para la propia Oaxaca. Los periodistas, antes escépticos, ahora se agolpaban alrededor de Mateo, micrófonos en mano, grabadoras encendidas. Sus preguntas eran una mezcla de asombro y fascinación. «¿Cómo lo hiciste, muchacho?» Mateo, con su calma habitual, respondió en zapoteca, su voz suave pero firme, traducida por uno de los peones más viejos. «Solo lo escuché. No necesitaba fuerza, sino comprensión, como todos nosotros». La simplicidad de su respuesta, cargada de una sabiduría ancestral, tocó el corazón de muchos, contrastando con la complejidad y la violencia que don Rogelio había intentado imponer. La escena del niño, zapoteca, domando a el diablo con gentileza, se extendió como fuego, no solo por los ranchos vecinos, sino por toda la región de Oaxaca y rápidamente más allá. En las redes sociales, las imágenes de Mateo y el burro se volvieron virales, un símbolo de resistencia y esperanza. La historia, inicialmente local, se transformó en un fenómeno global.
un testimonio del poder de la empatía y la dignidad humana, capaz de superar las barreras de prejuicio y la arrogancia del poder, generando una ola de apoyo y admiración por el niño y la causa que él, involuntariamente, representaba. La caída de don Rogelio no fue física, sino moral. Vio la verdad reflejada en los ojos de sus propios trabajadores, quienes ahora lo miraban con una mezcla de triunfo y desafío silencioso. Aquellos que le temían ahora lo veían con una nueva mirada, una mirada que cuestionaba su autoridad, su moral. Aquel momento no era solo sobre un burro, sino sobre la revelación de la injusticia y la opresión que él había perpetuado, y sobre la necesidad urgente de una reparación, no solo monetaria, sino social y moral, para las comunidades indígenas que él había marginado durante tanto tiempo. La policía local, que estaba presente para garantizar el orden en la apuesta, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Ellos, que a menudo eran cómplices de las arbitrariedades de don Rogelio, ahora veían la justicia manifestarse de una forma que la ley no podía prever ni controlar. Las miradas de algunos oficiales hacia don Rogelio eran de desaprobación, una señal de que el poder del hacendado, antes inquebrantable, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la opinión pública y la verdad irrefutable que Mateo había expuesto. El evento fue más que la doma de un animal, fue un giro de poder simbólico, una revelación pública de la fuerza de quien es subestimado. Mateo, el pajarito invisible, emergió como un gigante moral, un faro de esperanza para todos los que se sentían marginados. Su acción no fue un acto de desafío premeditado, sino la manifestación espontánea de una verdad que necesitaba ser revelada. Una verdad que residía en la simplicidad y la conexión humana que don Rogelio, en su arrogancia, había olvidado y negado. La escena final del clímax, con Mateo siendo alzado sobre los hombros de su pueblo, no era solo una celebración de su victoria, sino un grito silencioso de liberación. Era el reconocimiento de que la dignidad no se compra, no se impone, sino que se conquista a través de la verdad y el respeto. Aquel momento, grabado en la memoria de todos los presentes y difundido por los medios, serviría como un recordatorio constante de que la verdadera fuerza reside en la humanidad, en la empatía y en la capacidad de ver el alma en cada ser vivo, independientemente de su origen o condición social. Don Rogelio, solo humillación, sintió el peso de sus años de prejuicio caer sobre él. El dolor de la vergüenza era más intenso que cualquier derrota financiera. Había sido desenmascarado, no por un enemigo poderoso, sino por un niño al que había despreciado. La escena de Mateo y el diablo, envuelta en un aura casi mística, era un espejo que reflejaba su propia falla moral, su arrogancia ciega y la fragilidad de su construcción de poder, que se basaba en la opresión y la desvalorización del otro, en lugar de la conexión y el respeto. Las lágrimas que rodaron por el rostro de don Rogelio no eran de rabia, sino de una profunda y tardía comprensión. Él, que siempre se vio como el dominador, el fuerte, el inquebrantable, ahora se veía como el perdedor, el ciego, el que había sido superado por una fuerza que ni siquiera reconocía. La transformación comenzaba en ese mismo momento, no en una explosión, sino en un silencio vergonzoso, doloroso, pero necesario, que lo llevaría a reevaluar toda su vida y sus valores. La escena final del clímax, con la multitud aplaudiendo y Mateo alzado sobre los hombros, era un testimonio vivo de que la justicia moral se había hecho. Era la voz de los invisibles que resonaba más fuerte que cualquier millón de pesos, más fuerte que cualquier arrogancia. Era el amanecer de una nueva era para aquel pueblo,
un momento de esperanza y renovación, impulsado por la valentía y la pureza de un niño que con un simple toque había cambiado el curso de una historia y el alma de un hombre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La apuesta fue pagada, pero el verdadero premio de aquella tarde soleada en Oaxaca fue mucho más allá del dinero. El $1.000.000, que antes parecía la suma de toda la fortuna, fue prontamente donado por Mateo a su comunidad. Un gesto que reverberó como un trueno silencioso, solidificando aún más la admiración y el respeto de su pueblo. La humillación pública y la demostración innegable de la compasión de Mateo forzaron a don Rogelio a confrontar sus propios prejuicios, una barrera que él había construido a lo largo de décadas y que ahora se desmoronaba. El hacendado no solo pagó lo que debía, sino que, en un acto inesperado de remordimiento y reconocimiento, hizo una donación significativa para la construcción de una escuela en la aldea zapoteca, un gesto que sellaba su compromiso con la reparación y el cambio, una señal de que la semilla de la transformación había germinado en su endurecido corazón. Más importante que cualquier cantidad de dinero, don Rogelio comenzó a tratar a sus trabajadores con un respeto que nunca antes les había demostrado. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora veían la dignidad y el conocimiento que cada peón poseía, la sabiduría en sus manos callosas, la fuerza silenciosa en sus sonrisas. El cambio en su postura no fue inmediato ni total, sino gradual, un proceso de deconstrucción de toda una vida de prejuicios. Comenzó a escuchar, a aprender, a reconocer la humanidad en cada uno, dándose cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en las conexiones humanas y el respeto mutuo, algo que el niño Mateo le había enseñado con la más pura simplicidad. La historia de Mateo y el diablo se extendió por toda Oaxaca como un cuento de hadas moderno, una leyenda urbana que se convirtió en un símbolo de que la verdadera fuerza reside en la gentileza y que la sabiduría no está ligada a la riqueza o al color de piel. La escuela en la aldea zapoteca, que comenzó como un proyecto modesto, pronto se convirtió en un faro de esperanza y conocimiento, un lugar donde los niños podían soñar y aprender, donde la cultura ancestral era celebrada y el futuro se construía sobre la base de la igualdad y el respeto. El nombre de Mateo Luna era susurrado con reverencia, un recordatorio vivo de que un solo acto de valentía y compasión puede cambiar el curso de muchas vidas. 10 años después, la antigua aldea zapoteca, antes olvidada y polvorienta, florecía. La escuela Mateo Luna, ahora un edificio sólido y acogedor, era un centro vibrante de conocimiento y cultura, con aulas llenas de risas y voces curiosas. Mateo, ahora un joven con la misma calma y sabiduría que lo caracterizaba en la infancia, se había convertido en un respetado defensor de los derechos de los pueblos indígenas, trabajando incansablemente para preservar sus tradiciones milenarias y garantizar el acceso a la educación para las nuevas generaciones. Su voz, antes un susurro tímido, ahora resonaba con autoridad y convicción, inspirando a muchos a seguir sus pasos y luchar por un mundo más justo. Un ejemplo vivo de que la transformación social es posible. Don Rogelio, envejecido, pero con un brillo diferente en los ojos, era uno de sus mayores partidarios. La arrogancia de antaño había dado paso a la humildad y la mano de hierro a la generosidad. Con frecuencia visitaba la escuela, observando a los niños aprender con una sonrisa serena, un testimonio vivo de su propia redención. Su hacienda, el Relincho, seguía prosperando, pero ahora bajo una nueva ética de trabajo, donde el respeto y la dignidad de los trabajadores eran tan valorados como la producción, un legado que ahora dedicaba a la memoria de su propia transformación
y al futuro de aquellas comunidades. El diablo, ya anciano, pero aún con el brillo salvaje en los ojos, vivía pacíficamente en el rancho de don Rogelio. Ya no era una atracción para apuestas o un símbolo de dominación, sino un recordatorio constante de aquel día en que un niño zapoteca había demostrado que la mayor fuerza reside en reconocer la humanidad en todos, independientemente de su origen, de su color o de su especie. El burro, antes indomable, era ahora un símbolo de que la gentileza puede desarmar la furia y que la empatía es la verdadera clave para la coexistencia. La historia de Mateo y el diablo se convirtió en un himno a la resiliencia, un cuento sobre la superación del prejuicio y la fuerza de la compasión. Era una lección clara y profunda. La verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en la empatía, en la dignidad y en la capacidad de ver el alma más allá del color de piel o la condición social. El mensaje resonaba en cada rincón de Oaxaca, recordando a todos que la humanidad tiene la capacidad de redimirse, de aprender y de construir un futuro más justo e igualitario para todos. ¿Alguna vez fueron testigos de una injusticia como esta? ¿Cómo reaccionaron? Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario. Queremos saber tu opinión. Comparte este video si tú también crees que la dignidad no depende del color de piel.